Continuamos en Desde Conocimiento en la pantalla de C5N y dijimos que la verdad teníamos un programa con un montón de novedades y también cargado de emociones. Por eso vamos a continuar presentando a Agustín Álvarez, que es codirector de la Tecnicatura en Animación 3D de la Universidad Nacional de San Martín. Y vamos a hablar especialmente de la experiencia Pisar Malvinas. Primero, bueno, Agustín, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás en esta noche? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, muy bien. Y primero, hablando de este proyecto, que de a poquito vamos a compartir imágenes para que los televidentes puedan ver de qué se trata. Primero, saber cómo surge la idea de Pisar Malvinas. Bueno, la idea, principalmente la idea es de un estudiante. Yo soy el codirector de la Tecnicatura de Animación 3D y Efectos Visuales de la UNSAM, donde nosotros promovemos hacia fin de año el trabajo final de la carrera. Y el trabajo final surge a partir de un estudiante que se vinculó con el Museo Malvinas. Sí. En el año 2021 hicimos una vinculación desde la universidad con la Dirección Nacional de Museos. Y a partir de ahí, la propuesta de Federico Ledesma, que es el estudiante que desarrolló el proyecto, fue recibida por el museo. Y en el marco de los 40 años de la guerra, el año pasado, el museo quiso renovar contenidos e incluir la experiencia para los visitantes. Y bueno, se hizo un desarrollo posterior para que esta experiencia esté para los visitantes. Claro, es como una forma de combinar entretenimiento, historia, también este recorrido, que es muy interesante, y también un poco acercar eso que lo estrenaron el año pasado, a los 40 años de lo que fue Malvinas, a la juventud, ¿no? Con estas realidades virtuales que hoy por hoy, bueno, los chicos son como, no sé, los abonados, ¿no? A este tipo de tecnologías. Totalmente, es la forma de acercar a las nuevas generaciones historia, conocimiento, algún sistema lúdico para poder incorporar pedagógicamente conocimientos, y un poco lo que buscamos también desde la carrera y desde la universidad es incorporar las nuevas tecnologías a otras áreas del conocimiento que permitan allegar esto a las nuevas generaciones y bueno, que estén más cerca de... Pregunta, porque yo me quedé con la primera pregunta, en verdad. Me llama mucho la atención cómo fue que se le ocurrió a este estudiante esto, ¿no? Es este proyecto. En realidad, o sea, ¿qué lo movilizaba a él o qué lo interpeló de la historia? Porque podría haber elegido cualquier otro hecho. Totalmente. No, a ver, nada viene de la nada, digamos. Nosotros tenemos un recorrido dentro de la carrera que vincula las nuevas tecnologías, la realidad virtual, los entornos de 3D, de CGI, o sea, imágenes generadas por computadora, etcétera. Digamos, a lo largo de los 3 años de carrera los estudiantes van incorporando conocimientos. Entonces, lo que logró hacer Federico con esto fue utilizar ese conocimiento para que a partir de la propuesta del proyecto final, que tenía que ver con los museos nacionales, él pueda vincularse. Hubo 12 proyectos. Este fue como el que llegó más lejos por el contexto histórico también en que se da. Pero digamos, todos los proyectos van interpelando el uso de las tecnologías con la incorporación, en este caso, del patrimonio cultural a través de los museos nacionales. Entonces, ahí fue donde se hizo el match, ¿no? Digamos, Federico se cruzó con el Museo Malvinas y vinculó la tecnología con esto y bueno, fue. Y recién dijiste algo al pasar sobre esta tecnicatura de animación 3D y efectos visuales. Especialmente, ¿qué consiste? Digamos, ¿cuánto tiempo dura? ¿Qué atractivo tiene justamente para los jóvenes? Sí, la tecnicatura dura 3 años. Sí. Va con materias desde historia de la animación, desde historia del arte, etcétera, y se propone combinar las nuevas tecnologías para la aplicación en entornos inmersivos, nuevas narrativas, efectos visuales, y formamos artistas en esas distintas áreas. Actualmente, digamos, lo que más lleva a los estudiantes o lo que más atrae a los estudiantes son las tecnologías interactivas, las tecnologías inmersivas. Entonces la carrera está yendo hacia ese lugar también. Con respecto a Pisar Malvinas, esta experiencia que venimos contando y desarrollando hace minutos, les contamos a todos que pueden anotarse en donde museomalvinas.cultura.gov.ar. ¿Esta experiencia cuánto dura aproximadamente? La experiencia dura más o menos 15 minutos. Ahí está.
es para grupos reducidos, digamos, cada usuario utiliza un casco de realidad virtual, Sí. se mete, digamos, en la experiencia, por eso es el tema de los turnos también, para no hacer esperar a la gente y demás. Igual los horarios son bastante flexibles. Los Es horarios son- de 11 de la mañana, creo, a 18 horas, 19 horas aproximadamente. Creo que tienen varios días incluso. Sí, exactamente. La muestra está permanente en Permanente. el museo, así que no hay un plazo para esto. Está permanente desde abril del año pasado, así que todavía sigue. De hecho, bueno, también hemos ido al interior con esta muestra, hay mucha gente, mucha aceptación. Y bueno, el público puede ir, sí, en los horarios del museo y a la página web que mencionaste. La vamos a repetir, que es museomalvinas.cultura.gov.ar. Exactamente. Así que, Vamos bueno. a ir. Vamos a ir, vamos a Podemos ir anotarnos. nosotras, No, podríamos. aparte todo lo que tiene que ver con la realidad virtual es apasionante y lo que se siente, ¿no? Totalmente. Estando en ese lugar. Yo tuve otro tipo de experiencias, pero me resulta muy interesante cómo se recrea, ¿no? El ambiente. Uno siente que está parado en ese lugar que ve. Es Totalmente. impresionante, sinceramente. Y además ese lugar, con todo lo que obviamente lleva, ¿no? El contexto Claro. que tiene y la movilización, pero además Ni hablar. el que es difícil de acceder también, no es un lugar, ¿no? Al que lamentablemente es difícil de llegar y de acceder. Exactamente. Así que es una buena oportunidad, al menos para Totalmente. sentir que uno está ahí, ¿no? Debe ser, no sé, imagino, para familiares Claro. tal vez, si es que lo pudieron tener esa experiencia de ir ahí, debe ser tremendo. Bueno, nos pasó justamente la experiencia siempre, hay grupos de excombatientes, tanto cuando hemos ido a Tierra del Fuego, estuvimos también en Puerto Madryn, distintos grupos de combatientes han visitado la muestra y han hecho la experiencia y lo que recibimos por parte de los excombatientes es que se siente como estar ahí. Entonces, bueno, nada, tenemos como esa experiencia. Esto que decías de los mundos virtuales, bueno, nos permiten justamente Tal no cual. solo crear imposibles, sino también ir a lugares Imposibles. difíciles de acceder, imposibles también. Totalmente. Muchas gracias, Agustín Álvarez, por estar en esta noche de sábado con nosotros, acompañándonos y contando sobre todo esto que realmente es apasionante. Y repetimos la invitación para todos los que tengan ganas, porque es un evento que creo que todos tienen que participarla o en realidad vivirla alguna vez, ¿no? Esto de esta experiencia de realidad virtual y ni hablar con esta temática que sin dudas tiene otro tipo de connotación y mueve fibras mucho más internas. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias a ustedes. Y ahora hablamos con Sole, porque antes nos había anticipado sobre su columna, sobre equipos Argentina de Antropología Forense. ¿Cuál es el aporte de la ciencia en la identificación de soldados enterrados justamente en Malvinas? Sole, todo tuyo. Bueno, es un temón, ¿no? Venimos Sí. como de temón en temón, la verdad, súper movilizantes todos y siempre aclaro hechos con respeto, ¿no? Desde mi respeto como compatriota y como Claro. científica también en este caso, porque voy a hablar básicamente de cómo la ciencia permitió la recuperación de la identidad de soldados caídos en Malvinas que no estaban identificados. Y es un tema sensible, digo, y en este día, ¿no? De veterano, veterana y caídos en Malvinas, recordando y conmemorando entre todos, es un tema complicado porque también se habla mucho de héroes, ¿no? Y en algunos excombatientes y mismo familiares también no están tan de acuerdo con la palabra héroe, sino que también quieren visibilizar que también han sido víctimas de la dictadura. Sí. Entonces también me parece bueno esta excusa, ¿no? Para poder hablar de eso también y para justamente recordar, ¿no? Que también se violaron los derechos humanos en la guerra, donde se cuentan los excombatientes cuentan justamente que han recibido también torturas en el lugar, ¿no? En las islas, Sí. así como ocurría en los centros clandestinos de detención, y eso, que es la causa Malvinas, todavía está muy, no digo empezando, pero todavía no han tenido condenas, ¿no? Entonces Sí. también es importante decirlo. Tenemos una serie de placas. Dale, En la las primera vemos. placa, por ejemplo, podemos ver cómo el número, ¿no? Que también se habla mucho de los números de los que cayeron en combate en sí. 632 jóvenes murieron en las islas. Familiares de soldados desaparecidos exigieron información que las autoridades militares en ese momento les negaron, ¿no? Cuando justamente volvían todos los jóvenes y sus familiares no aparecían. Eso también nos habla, ¿no? De la realidad de ese momento, como justamente hasta se
los excombatientes lo que dicen es que se los han silenciado, ¿no? No podían contar lo que vivieron ahí. De hecho, algunos, si escuchan los testimonios, son desgarradores y hablan de cómo las torturas que han tenido y cómo justamente hasta se preferían que los agarraran los ingleses antes que los propios militares argentinos, con lo cual no voy a decir más que eso. Pero además de los 632 jóvenes, también recordar obviamente que hubo muchos veteranos, muchos excombatientes sobrevivientes que también se quitaron la vida, ¿no? Sí. Eso es un número estimado, por eso tampoco quiero decirlo, pero es un número importante. Y bueno, tenemos una próxima placa, más o menos esto es como una línea de tiempo, contarles que en 1983 los ingleses construyeron el cementerio de Darwin, de una manera unilateral. En ese momento se trató de comunicarse con el gobierno de facto como para poder haber un reconocimiento de estos soldados caídos y bueno, no hubo respuesta. En 1991 recién pueden viajar familiares, 358 familiares, y se encontraron con más de un centenar de tumbas sin identificar y con una placa que en ese caso, en ese momento también fue demasiado doloroso para ellos ver, que decía en inglés, ¿no? En ese caso, soldado argentino solo conocido por Dios. Eso fue un poco lo que comenzó, ¿no? Lo que hizo, lo que pinchó para empezar a reclamar justamente la identificación, ¿no? De estas personas que ellos eran conscientes que habían ido y que habían estado ahí y poder saber dónde están. Tenemos la siguiente placa, que me vuelan los papeles. Ahí va, en 2004 se remodela el cementerio y hay una serie de irregularidades graves, ¿no? en lo que es identificación. Hay un cambio de lápidas y de cruces tras la remodelación, y algunas sepulturas que antes estaban sin nominar aparecen nominadas, ¿no? Sí. Hay irregularidades importantes, con lo cual en 2008 integrantes del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, el CECIM de La Plata, visibilizan el reclamo y van en las islas justamente y despliegan una bandera que dice: somos víctimas de la dictadura, no puede haber NNs en este cementerio. Ahí es donde se empieza como a movilizar. Bueno, las familiares comienzan a hacer recursos de amparo. Recién a fines del 2012 es cuando comienzan a aparecer admisibles estos recursos de amparo, pero antes tuvimos, y en la placa siguiente justamente está, en abril del 2012, cuando justamente se cumplían 30 años del aniversario, el gobierno, Cristina Fernández, pide a la Cruz Roja Internacional que interceda para poder identificar a los soldados argentinos enterrados sin nombre, ¿no? Que interceda con el Reino Unido para poder hacer esto. Y ahí es donde empieza a moverse, ¿no? Todo un proyecto que se llama inicialmente Iniciativa Malvinas y luego se va a llamar Plan Proyecto Humanitario, varios años más tarde, donde, bueno, el Comité Internacional de la Cruz Roja justamente convoca a diferentes científicos, científicas, particularmente al equipo de antropología, el equipo argentino de antropología forense, quería decirlo bien en orden porque es EAAF, que justamente se había generado, se había gestado a partir también de los organismos de derechos humanos, porque era una respuesta, un pedido concreto que hacía la sociedad, que era reconocer, identificar los cuerpos de los desaparecidos, ¿no? En dictadura. Y bueno, ya estaba trabajando este equipo y ahora el reclamo de la sociedad venía por el lado de la identificación de los caídos NN en Malvinas. Entonces, bueno, tenemos en la siguiente placa cómo sigue la historia. Comienza la Iniciativa Malvinas, como les decía, con el EAF como protagonista. Entre 2013 y 2015 se entrevista a los familiares. Eso es un laburo enorme porque es ir a donde están ellos. Se necesitaban mínimo 80 consentimientos informados para poder empezar el proyecto. Consiguen que 178 familias no solo den la entrevista, sino que den muestras de sangre para poder hacer luego las comparaciones. Casi el doble de lo que se necesitaba. Totalmente. Y en ese proceso, que es muy interesante, bueno, hay mucho material en internet y en las páginas también oficiales de la Comisión de la Memoria, del EAF también, donde cuentan cómo fue todo ese proceso de hablar con los familiares, porque el trabajo arqueológico empieza, no es solamente la identificación a nivel genética forense, ¿no? De comparación de ADN, sino que también empieza por los huesos. Ellos dicen los huesos hablan, ¿no? Entonces, justamente poder hablar con la familia y tener ya esa información de qué edad, por ejemplo, qué edad tenían, si tenían alguna fractura, alguna cuestión odontológica que pudiera ayudar para identificarlos en esas tumbas, ¿no? Que estaban con estas placas que te decía de NN. Entonces, podemos ver la siguiente placa. Bien.
Bueno, en diciembre de 2016 se retoma el proyecto porque en 2015 queda trunco. Empiezan esas entrevistas, se toman las muestras, pero queda trunco. En diciembre de 2016, lo bueno es que con el cambio de gobierno aún así se mantuvo esto como una política de Estado, que es para recalcarlo. Se retoma el proyecto, se constituye formalmente el Plan Proyecto Humanitario y eso tuvo 5 fases coordinadas en 121 tumbas, que eran las que tenían estas lápidas. La recuperación arqueológica de los cuerpos, el análisis de todos esos huesos, ya tenían, como les decía, la información de las entrevistas de los familiares, la toma de muestras y la reinhumación de los cuerpos en sus sepulturas originales, y eso se trataba de hacer lo más rápido posible, hasta mismo en el mismo día. De hecho, hicieron justamente alrededor del cementerio laboratorios ambulantes, por decirlo de una manera, para justamente hacer el proceso lo más rápido posible, y luego los análisis genéticos de las muestras, que eso sí se enviaban al laboratorio del EAF en Córdoba. Ahí es donde empieza a hacer toda la identificación, la comparación del ADN, que el ADN es una molécula que tenemos en todas nuestras células y que tiene la información básica para todo, pero lo bueno es que además no solo nos identifica a nosotros como individuos únicos, sino que además se asemeja a nuestros familiares. Entonces podemos, comparando, teniendo una idea, una noción también de qué comparar, si no la comparación sería como muy, muy grande, por eso es muy importante el estudio del hueso en sí y de las características que dicen los familiares. Esa comparación final es lo que hace que en un 99,99% de probabilidades, ¿no? Estamos un poco acostumbrados a hablar de los test de ADN. Bueno, en el caso es como sería como un test de ADN paterno-materno, pero en este caso para identificar los cuerpos. Y así podemos ver en la siguiente, ya estamos llegando al final de esta historia. Gracias a la genética forense se pudo determinar que se trataba de 122 cuerpos en estas 121 tumbas. El análisis genético de las muestras exhumadas y el cotejo, como les decía, con las muestras de referencia fueron en el laboratorio forense del EAF. Y en la siguiente podemos ver que en marzo del 2018 se identificaron 88 soldados hasta ese momento. Las familias viajaron para poder despedir sus restos y así es como cierran la primera parte del proyecto. Luego continúa porque nuevos familiares van a dar muestras. Esto también sirve, justamente las visibilizaciones sirven para que otros familiares también, que quizás por miedo, por negación, por lo que fuera, en ese momento no se animaban a hacerlo. Y, un efecto contagio. Claro, y como ellos ya tenían la información y todas las muestras tomadas de esos 122 cuerpos, podían con nuevas muestras sanguíneas hacer las comparaciones. Y así es como tenemos, a ver si tenemos en la última de todas, podemos ver cómo cierra. En la siguiente podemos ver que el plan de proyecto humanitario permitió recuperar la identidad de 115 soldados argentinos. A 41 años de la guerra aún restan 7 combatientes por identificar. Inicialmente se habían identificado solamente las tumbas que tenían la placa esta, pero luego hubo otros familiares que habían visto irregularidades en lo que fue el informe original y luego en las tumbas que sí tenían identificación. Entonces se reactivó el programa para justamente poder identificar realmente si en esa tumba estaba esa persona. Claro, con exactitud. Entonces eso también es por eso es que siguieron las investigaciones. Y bueno, aún restan 7 combatientes por identificar. El equipo de antropología continúa trabajando para poder localizar a sus familiares y poder darle, bueno, sepultura, ¿no? Y una reparación, darle la identidad. Así que me parecía importante visibilizar esta historia y también, bueno, lo que les comentaba al principio, justamente esto de la causa Malvinas, que también quizás se desconoce, lo que pasaron esos excombatientes. Y bueno, nada, ojalá que podamos, como dijo uno de los antropólogos, él dice que la ciencia no es, justamente no avanza. Todos estos hechos no avanzan no por una limitación de la ciencia, sino por limitaciones políticas, ¿no? O sea, la ciencia podría darnos un montón de respuestas, a veces lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo a nivel político, así que en eso también, nada, volver a reclamar la desmilitarización del Atlántico Sur y, bueno, tratar de que podamos llegar a Gran Bretaña en algún momento y poder reclamar por nuestras Malvinas que fueron, son y serán argentinas. Y bueno, más allá igual de las trabas que pueden surgir y que evidentemente
diste cuenta en este recorrido, la ciencia siempre es importante, ¿no? Y fíjate la cantidad de años, no que demoró, sino que se avanzó, porque un día comenzó y hoy, ¿no? Estamos con la identificación que faltan 7 soldados, Total. digamos. Y La la verdad es un avance identificación en enorme. sí fue en meses. cual. En meses, Sí. cuando se destrabó todo lo político, en meses se pudo hacer todo lo que se hizo en Malvinas, encima en invierno, en un contexto que la verdad que era bastante heavy para hacer todos todo lo que se hizo en los laboratorios. Pero la verdad que sí, nada, bueno, soy científica, no puedo ser muy objetiva, ¿no? Claramente. Pero bueno, Bueno, muchas gracias, acá el Sole. homenaje. Muchas gracias, Sole, por este recorrido Por favor. que has hecho, por supuesto, muy completo como siempre. Y así recordamos este 2 de abril, que ya lo estamos transitando en Desde el Conocimiento en la pantalla de C5N.